El libro de Apocalipsis, pocos textos han generado tanta fascinación, tanto debate y, pues seamos honestas, también mucho miedo. Definitivamente. Hoy vamos a entrar en uno de sus pasajes más complejos, visualmente muy impactante, el capítulo 9, la sexta trompeta. El ejército de 200 millones. Exacto, un ejército de 200 millones de jinetes y una plaga que según el texto aniquila a 1/3 de la humanidad. La escala es difícil de procesar. Totalmente. Y nuestra meta hoy no es llegar y decir, esta es la única respuesta. Para nada. Al contrario, queremos explorar juntos las distintas formas en que se ha intentado entender este pasaje. De hecho, nos gustaría mucho saber qué idea han tenido siempre sobre este tema. Quédense con nosotros, porque algunas de las perspectivas más reveladoras las vamos a ver más adelante. Claro. Y para empezar, creo que es fundamental tener el texto fresco. Estamos en Apocalipsis 9, versículo 13. Suena la sexta trompeta y una voz da una orden muy clara. ¿Cuál es la orden? Le dice a un ángel, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates. Ya desde ahí empezamos con un lugar muy específico. Muy específico. Y aquí viene un detalle que siempre me ha parecido escalofriante. Dice que estaban preparados para una hora, día, mes y año exactos. Vaya, o sea, no es algo improvisado, es una precisión quirúrgica. Exacto. Y luego el versículo 16 nos da esa cifra que ha sido el centro de todo el debate. 200 millones. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Fíjate que dice, oí su número. No vi una multitud, es un dato concreto. Justo. Y la descripción de estos jinetes y sus caballos es material de pesadillas. Totalmente. Habla de corazas de fuego, de jacinto, de azufre, los caballos con cabezas como de león. Y de su boca sale fuego, humo y azufre. Las 3 plagas. Que son las que matan a ese tercio de la humanidad. Y por si fuera poco, las colas son como serpientes con cabezas. Es una imagen brutal. Y la geografía que menciona, como decías, no es casual. Porque el Éufrates. Bueno, es la cuna de civilizaciones. Ahí estuvo Babilonia, que en la Biblia siempre es símbolo de rebelión contra Dios. Y no es la única vez que aparece en Apocalipsis. Cierto, en el capítulo 16 vuelve a salir. Exacto. Se seca para preparar el camino de los reyes del Oriente. Así que el texto nos da coordenadas geográficas y simbólicas muy potentes desde el inicio. Ok. A ver, después de leer esto, la primera pregunta que salta es, ¿estamos hablando en serio de caballos con cabeza de león y cola de serpiente? ¿O es una metáfora gigante para otra cosa? Esa es la encrucijada. ¿Literal o simbólico? Justo ahí es donde todos los caminos interpretativos se separan. Y de ahí nacen, a grandes rasgos, 3 grandes teorías. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es la que toma el número, los 200 millones, de forma muy literal. Y se pregunta, ¿quién podría levantar un ejército de ese tamaño hoy en día? Y la respuesta apunta a... Hacia Oriente. La famosa Alianza Oriental, claro. Exacto. Intérpretes como Hal Lindsey popularizaron mucho la idea de que solo una coalición de naciones asiáticas, con China a la cabeza, tendría la demografía para algo así. Y conectan esto directamente con esos reyes del Oriente del capítulo 16. Y hoy quienes siguen esa línea, supongo que ven cosas como las alianzas tipo BRICS Plus. Precisamente. Ven en esa consolidación de China, Rusia, India, Irán, una especie de prototipo geopolítico de lo que describe la profecía. Entiendo la lógica geopolítica. Tiene sentido. Pero, ¿qué hacemos con la descripción de los caballos? Ese es el gran pero. No suena a un desfile militar en Pekín. Cabezas de león, colas de serpiente, eso no encaja con un ejército humano por muy grande que sea. Y esa crítica es la que da pie a la segunda teoría. ¿Qué sería? Que no estamos hablando de un ejército humano para nada, sino de un ejército demoníaco. Algo sobrenatural. Completamente. Teólogos como Tim LaHaye se apoyan en lo grotesco de la descripción. Dicen que estas son criaturas del abismo. Los 4 ángeles atados en el Éufrates no serían ángeles de Dios, sino ángeles caídos de alto rango. Y este ejército de 200 millones... Sería una horda de demonios bajo su mando. Eso es interesante, pero me surge una duda.
La cifra 200 millones es increíblemente específica. Sí, lo es. Si fueran demonios, uno pensaría que Juan diría una horda incontable o legiones sin fin, ¿no? ¿Por qué un número tan preciso? ¿Esa especificidad no le da más peso a que son seres contables como los humanos? Es una excelente observación. Y nos lleva directamente a la tercera teoría, que es una especie de híbrido. Ok. Y para muchos es la más intrigante. Propone que sí, son ejércitos humanos, probablemente de Oriente, Pero, pero están operando bajo una influencia demoníaca tan intensa que... ¿qué transforma la naturaleza del conflicto? Y aquí es donde entra la idea de la tecnología moderna, ¿cierto? Aquí es donde entra la idea de Chuck Missler, que a mí me parece fascinante. Él tenía formación como ingeniero, además de estudioso bíblico. A ver, vamos a desempacar eso. La idea es que Juan en el siglo I vio... ¿qué? ¿Tanques y misiles? Esa es la esencia. Imagina a Juan transportado en una visión a una batalla del siglo XXI. ¿Cómo describiría un tanque de guerra? No tendría la palabra para eso. Claro. Quizás lo vería como una bestia metálica, una especie de caballo con una cabeza de león, que sería la torreta, de cuya boca, el cañón, salen fuego, humo y azufre. Vaya, es una descripción perfecta de un disparo de artillería. Es muy precisa. Y las colas como serpientes con cabezas podrían ser, no sé, misiles guiados o enjambres de drones. Exactamente. O la artillería secundaria de un vehículo blindado. Es una forma de reconciliar el número literal y la geografía oriental con una descripción que de otro modo parece pura fantasía. Un momento, la idea de Juan describiendo tanques es alucinante, pero ¿no es un poco forzado? Es la crítica principal. ¿No corremos el riesgo de proyectar nuestras tecnologías en cualquier texto antiguo? ¿Cómo se defiende esa interpretación de no ser solo una coincidencia? Es el gran contraargumento, sin duda. El riesgo de la exégesis del periódico, o sea, interpretar la Biblia con los titulares de hoy, es muy real. Sin embargo, los que la defienden argumentan que la convergencia de detalles es demasiado específica para ser casual. El número, la letalidad a distancia. Y la apariencia extraña de las cabalgaduras. No lo ven como prueba, sino como una posibilidad muy plausible que une las piezas. Ok, la idea de que Juan describiera tecnología futura me deja pensando mucho. Si es una profecía sobre algo que aún no ha pasado, eso nos lleva a la otra gran pregunta. ¿El cuándo? No solo qué es este ejército, sino cuándo sucede todo esto. Supongo que aquí también hay varias opiniones. Totalmente. Y el cuándo divide a los intérpretes casi tanto como el qué. A ver, La primera escuela es la preterista. Ellos dicen que la mayor parte de Apocalipsis, incluyendo esto, ya se cumplió. en el pasado. Sí, lo ven de forma simbólica, claro, y lo relacionan con la destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70. Para ellos, no es un evento futuro. Siempre me ha costado un poco esa visión. Si todo fue simbólico y ya pasó hace casi 2000 años, ¿qué sentido tendría para nosotros hoy? Los preteristas dirían que su valor es teológico, muestra el patrón del juicio de Dios y nos sirve de advertencia, pero no como un mapa de eventos futuros. Entiendo. Sin embargo, como dices, no es la visión más extendida. La mayoría se inclina por la visión futurista. Que dice que esto todavía no ha pasado. Correcto, que son eventos literales que ocurrirán en un periodo conocido como la Gran Tribulación. Justo antes de la segunda venida de Cristo. Exacta. Pero incluso dentro de los futuristas hay una división clave que afecta directamente a los creyentes. El momento del rapto. El momento del arrebatamiento de la iglesia. Claro, Los pre- y los post-tribulacionistas. justo. Los pretribulacionistas, que son mayoría en muchas iglesias evangélicas, creen que la iglesia será llevada al cielo antes de que ocurran estos juicios. O sea, la iglesia no vería esto. Para ellos, no. Sería una crónica de lo que el mundo sufrirá. En cambio, los post-tribulacionistas creen que la iglesia sí pasará por esa tribulación. Y sería testigo de estas plagas. Sería testigo, siendo arrebatada justo al final. Y como te puedes imaginar, eso cambia por completo cómo lees este pasaje. Claro, no es lo mismo leerlo como algo que verás desde el cielo que como una advertencia de algo que podrías tener que soportar. Es una diferencia abismal. Y es desde esa perspectiva futurista que muchos empiezan a conectar los puntos con lo que vemos en las noticias, ¿no? Hoy, en 2026. Y hay que aclarar que esto es el campo de la interpretación, no estamos haciendo predicciones. Es muy importante aclarar eso. Pero, ¿cuáles son esas supuestas señales? Se agrupan en varias áreas. La primera es geopolítica, y el protagonista vuelve a ser el río Éufrates. ¿Qué pasa con el río?
Pues hay reportajes sobre cómo la construcción de presas gigantescas en Turquía ha reducido el caudal a niveles históricamente bajos en Siria e Irak. Es un problema ecológico y diplomático enorme. Enorme. Para un intérprete profético, ver que el río literalmente se está secando es una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Especialmente cuando Apocalipsis 16 lo conecta con los reyes del Oriente. Exacto. La conexión es muy directa. Pero, a ver, uno podría argumentar que es simplemente el resultado de mala gestión del agua, del cambio climático. ¿Es suficiente para llamarlo cumplimiento profético? Esa es la pregunta del millón. Un escéptico dirá que es un problema predecible. Un creyente podría responder que Dios a menudo usa medios naturales para cumplir propósitos sobrenaturales. Lo que es innegable es que el texto señaló esa región hace 2000 años como un punto clave, y hoy lo sigue siendo. Con la tensión Irán-Israel, Rusia, la OTAN, China, Taiwán. El tablero de ajedrez se parece sospechosamente al que describe el libro. Y si este tipo de análisis está dando una nueva perspectiva, este es un buen momento para darle me gusta y suscribirse. La conversación se va a poner todavía más profunda. Y además de la geopolítica, está la tecnología que mencionamos antes. Claro, un teólogo como John Walvoord argumentaba hace décadas que matar a 1/3 de la población mundial. Que hoy serían más de 2.500 millones de personas. Es una realidad. Ya no hablamos solo de bombas nucleares. Para nada. Piensa en la guerra con inteligencia artificial, enjambres de drones autónomos, armas hipersónicas. Todo encaja con la idea de un ejército que es rápido, letal y de una apariencia abrumadora para alguien del siglo I. También he oído una conexión interesante con la parte social y espiritual. El versículo 21 menciona las hechicerías. Sí, y ese es un punto fascinante. La palabra griega original es pharmakeia. ¿De dónde viene nuestra palabra farmacia? Exacto. Aunque puede referirse a brujería con pociones, muchos intérpretes modernos sugieren una conexión con la epidemia global de drogas, tanto legales como ilegales, Lo ven como una forma de esclavitud y escape espiritual. que encaja perfectamente en el diagnóstico de una sociedad que, a pesar de todo, se niega a cambiar. Lo que nos lleva a la pregunta final y, para mí, la más importante. ¿Por qué? ¿Por qué se permitiría una destrucción de esta magnitud? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y esa, creo, es la parte más desconcertante y reveladora de todo el capítulo. Es que hay que detenerse un momento aquí. Es fácil perderse en las teorías, en los ejércitos, y olvidar el impacto humano que se describe. Una catástrofe que borra del mapa a 1 de cada 3 personas. Uno pensaría que los sobrevivientes, los que vieron el horror, caerían de rodillas pidiendo misericordia. Pero el texto dice exactamente lo contrario. Los versículos 20 y 21 son brutales. No dejan lugar a dudas. Léelos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Es una conclusión demoledora. Completamente. Demuestra una dureza en el corazón humano que ni la catástrofe más inimaginable puede romper. Y eso plantea una pregunta muy fuerte sobre el propósito del juicio, ¿no? Sí. Quizás no se trata de forzar a la gente a arrepentirse, Sino de revelar la verdadera condición de un corazón que ha decidido rechazar a Dios de forma definitiva. por eso el mensaje implícito de Apocalipsis no es «asústate por el futuro», No. Es un llamado urgente al arrepentimiento ahora. antes de que el corazón se endurezca hasta ese punto de no retorno. Exactamente. Vaya, ha sido un recorrido intenso. Pasamos por la Alianza Oriental literal, el ejército de demonios simbólico y esa idea híbrida de Juan describiendo tecnología militar. Y exploramos las diferentes líneas de tiempo. La preterista que lo ve en el pasado, Y la futurista que lo espera con esa gran duda de si la iglesia estará presente o no. y hemos intentado conectar estos escritos antiguos con las tensiones geopolíticas, los avances tecnológicos y las crisis de nuestro tiempo. Sin decir esto es el cumplimiento, Jamás. sino para reconocer por qué para muchos estas similitudes son cada vez más difíciles de ignorar. Al final, da la sensación de que el mensaje principal va más allá de acertar la interpretación correcta, ¿no? Totalmente. No parece tratarse de vivir con miedo a una fecha en el calendario, sino de vivir con discernimiento. Con una preparación espiritual y una fe sólida en que, pase lo que pase, la historia tiene un propósito.
no está a la deriva. Y nos deja con este pensamiento final, que creo que es la clave de todo el pasaje. A ver, El texto sugiere que ni siquiera la catástrofe más espantosa puede, por sí misma, cambiar un corazón endurecido. ¿qué nos dice eso sobre la verdadera naturaleza del arrepentimiento y de la fe? Que no es algo que nace del terror. Quizás nos enseña que no es un acto que nace del miedo o de la coacción, sino una transformación interna, profunda, que tiene que ocurrir en tiempos de calma. Por convicción propia. Justo eso. Nos encantaría saber qué se llevan de esta conversación. ¿Cuál fue la idea que más les impactó o les generó nuevas preguntas? Si este análisis les aportó algo, dejen un me gusta y compártanlo. Y por supuesto, suscríbanse para que podamos seguir explorando juntos estos temas tan complejos de la Biblia. Pueden usar los hashtags Apocalipsis 9, Sexta Trompeta, Profecía Bíblica, Fin de los Tiempos y Debate Cristiano, para que más personas se unan al diálogo.